vino a la mente, estamos en el mundo de la narración y me vino a la mente Baba Sara, que hace poquito ponía a unas alumnas del Estado de México a trabajar con este cuento. Es un cuento de Ferida Wolf, un álbum ilustrado de la colección Buenas noches, y se llama La manta de las historias. Y tienes razón, siempre me encanta meter cancioncitas, entonces a ver a los que nos escuchen que saquen unas agujas para tejer, porque vamos a tejer y que saquen un estambre, tú también eso, perfectamente. Y Sí. entonces decimos, unas agujas y estambre también, los pongo entre mis dedos para tejer, 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 los pongo entre mis dedos y todo puedo hacer. No vi que tejiste, Viviana, a ver, enséñame. Ah, ya, perfecto. Bueno, pues es que se puede tejer todo y más cuando tejemos con las palabras, porque tal vez este tipo de cuentos me encantan por eso, por la conexión entre texto y tejido, ¿no? Entre hilo narrativo y hilo de tejer, entre nudos y desenlaces. Y esto hacía Baba Sara, la abuela, que vivía por allá, por las montañas nevadas, y allá Baba Sara tenía una casa. Y en esa casa tenía una manta de las historias. Y los niños y niñas, todas las tardes, cruzaban la aldea para llegar a casa de Baba Sara y escuchar. Y Baba Sara los recibía siempre con un cuento. Pero cuentan que ese año el invierno había sido muy crudo, había caído una nieve bárbara y Baba Sara, una tarde, cuando despedía a los niños, como todas las tardes, adiós Nicolai, adiós Alexandra, adiós Vivian, gracias por haber venido, adiós, Ajá. les decía Baba Sara, y en eso se dio cuenta que había un agujero en el zapato de Nicolai. Y claro, el invierno era tan crudo que ¿dónde iba Baba Sara a conseguir estambre para tejerle algo? Bueno, se preparó un té, como siempre lo hacía, le dio un sorbo y se dijo, como siempre se decía, para toda pregunta siempre hay una respuesta. Y miró su manta de las historias y supo qué es lo que tenía que hacer. Destejió un poco de aquella manta y con ese estambre le tejió unas calcetas nuevas a Nicolai. Atravesó toda la aldea y se las llevó ahí a su casa. Hoy cuando Nicolai las encontró no supo quién se las había dado, pero estaban fantásticas. Lo curioso fue que 2 días después el maestro de la escuela encontró unos guantes que tanta falta le hacían. Y un día después, el cartero, una bufanda allí junto a su mochila. Y nadie sabía nada. Lo que sí es que los niños y las niñas tenían que sentarse más juntitos en la manta de las historias para escuchar. Unos días después, Olga, la tendera, encontró un delantal tejido. ¡Uy, cuánta falta le había hecho! Y hasta una mantita para su bebé. Y el carnicero encontró un gorro. El colmo fue cuando de pronto el gato, que siempre andaba rondando la carnicería, apareció con un suéter tejido a la medida. Y claro, los niños y las niñas cada vez tenían que hacerse más apretaditos para poder escuchar las historias en la manta, hasta que de pronto ya no hubo manta donde sentarse, pero lo que había era un gran misterio. Así que todos fueron con el alcalde de la aldea a preguntar qué había pasado y el alcalde los miró a todos así, con esos tejidos, y dijo, ajá, eh, creo que esto es la manta de las historias de Baba Sara. No, no, dijo Nicolai, no puede ser porque Baba Sara ya no tiene manta de las historias. Ajá, Ajá. dijo el alcalde. Pues ahora es nuestro turno de corresponder. Y cuentan que esa tarde todos en sus casas destejieron un poco de sus mantas, de sus calcetas, porque el invierno había sido tan crudo que todavía no se podía conseguir nada. Y así todos destejieron y destejieron un poco y juntaron una cantidad de ovillos de lana de colores y texturas y todos los pusieron allí a las puertas de la casa de Baba Sara. Y al día siguiente, cuando Baba Sara abrió la puerta, no lo podía creer. Y Uy. más cuando vio, sí, Vivían encima de todos esos ovillos de lana una tarjeta que decía,
para tu nueva manta de las historias. Ah, Pero bueno, la historia no termina aquí porque todavía tenemos bastante hilo que tejer y destejer, porque cuentan que con esos ovillos de lana, Baba Sara tejió, 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 tejió una nueva manta de las historias, más grande y más bonita que la otra. Y la oh, puso ahí y todos los niños y niñas iban en las tardes a escuchar historias, historias de las personas, historias pues de generosidad y de muchas otras cosas. Y cuentan que una tarde, cuando Baba Sara despedía a los niños, adiós Alexa, adiós ay, Nicolai, adiós va, Vivian, qué qué bueno que viniste hermoso. otra vez, Sí. adiós, adiós, adiós. Ay, se dio cuenta, había un agujero en el suéter de Alexa y el invierno había sido tan crudo que Baba Sara se preparó un té como siempre lo hacía, se dijo eso que ella siempre se decía, que para toda pregunta Así es. siempre hay una respuesta. Y le dio un traguito al té, tú también puedes darle, todos podemos darle un traguito a nuestro té. Yo tengo aquí mi tecito media preparada. Ah, perfecto, así. Mm, Y Baba Sara le dio un trago a su té, miró su nueva manta de las historias y sonrió. mm. Bueno. Muy